Verá, entonces aquí es igual la cantidad de movimiento angular o momento angular, la fórmula. No recuerdo. Living life in color. Ver la cantidad de movimiento angular es igual al momento de inercia por la velocidad angular. ¿Ya? No nos debemos olvidar. Entonces estamos partiendo de acá. Ya, acá aparte lo voy a hacer las fórmulas que vamos a usar para ir reemplazando ahí. Ya, para el momento de inercia. En este caso, para el momento de inercia, para este péndulo, vendría a ser igual a la masa. En este caso el péndulo ya cuenta la cuerda y esta esferita, ¿ya? Entonces la cantidad, en este caso el momento de inercia para este péndulo es igual a masa por la longitud del péndulo al cuadrado, ¿no? Siempre nuestro momento de inercia está inmerso en la masa y el radio en todo caso, ¿no ve? O también puede ser la masa, la longitud, pero siempre está al cuadrado, ¿no ve? En este caso, para el péndulo, el momento de inercia va a ser igual a la masa por la longitud al cuadrado. Ahora, la velocidad angular, ¿a qué viene a ser igual? En función a la velocidad lineal. Velocidad angular es igual a la velocidad lineal sobre, en este caso, sobre radio, ¿no ve? Entonces acá va a tener una velocidad angular, esta esfera, como va a ir girando circularmente, va a tener una velocidad angular y también va a tener una velocidad lineal. ¿Ya? Entonces, por eso es la fórmula. Velocidad angular es igual a velocidad lineal sobre el radio. Ya, ahora vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de este péndulo. Yo lo voy a hacer acá. Diagrama de cuerpo libre. Y solo es recordarlo. Cinemática, dinámica circular. ¿Ya? Ya, esto. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre esta esfera? Sobre este cuerpo. Primero actúa su peso, ¿no ve? Masa por gravedad. Luego está actuando esta tensión. Este ángulo se va a representar acá, ¿no ve? El ángulo va a estar ahí. Y esta tensión que tenemos acá, de la cuerda, tensión T, lo voy a poner, se va a dividir en dos, ¿no ve? Dos, esta va a ser tensión. Y el ángulo, en este caso está acá, ¿no ve? Y se va a representar acá. ¿Ya? Estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre. Entonces, esta parte de la tensión, ¿cómo se llamaría o cuál sería? Tensión. Y el ángulo lo tenemos acá. Y está adyacente, ¿ve? Entonces sería tensión por el coseno del ángulo. Y esta parte vendría a ser tensión por el seno del ángulo. ¿Ya? Y hay que recordar cómo está girando. Va a tener una aceleración centrípeta, ¿no ve? Una aceleración hacia adentro. Ya, entonces vamos a continuar acá. Estamos haciendo dinámica circular. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas para esta esfera M va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Lo ve?
Ya, entonces vamos a ver qué fuerzas actúan. Ahora lo vamos a hacer en el eje, lo vamos a hacer en el eje, en este caso la aceleración centrípeta está en el eje X, ¿no ve? Eje X. En el eje X, ¿qué fuerzas actúan? Solo esta tensión, ¿no? Tensión, seno del ángulo. Igual a la masa por la aceleración centrípeta. Eso es para el eje X. Ahora lo voy a hacer para el eje Y, sumatoria de fuerzas para esta fuerza, para esta masa en el eje Y. Va a ser igual a la masa. En este caso, en el eje Y no hay ningún tipo de aceleración, ¿verdad? Entonces directamente va a ser igual a cero. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a cero. Ahora, ¿qué fuerzas están en el eje Y? Tenemos tensión, coseno del ángulo, menos masa por gravedad. ¿Ya? Ya, entonces acá voy a seguir desarrollando yo. Desarrollo. Acá va a ser tensión, seno de ángulo. Igual. Acá masa. Ahora la aceleración centrípeta. Aquí viene a ser igual. A ver. ¿Recuerdan o no recuerdan de cinemática? Lo voy a poner acá. La aceleración centrípeta es igual. A ver, ¿quién recuerda por un punto de los 15? ¿O no me están escuchando? Velocidad angular por radio. Velocidad angular por radio. Sí. ¿Será? Velocidad angular al cuadrado por radio. Ya. Exacto. ¿Eh? Ya, hasta ahí. Velocidad angular al cuadrado por radio. Ya, entonces nosotros vamos a reemplazar, en vez de aceleración centrípeta, reemplazamos velocidad angular al cuadrado por radio. ¿Ya? Acá vamos a continuar. Acá es igual a cero, ¿no? Eso nos olvidamos. Las fuerzas igual a cero. Entonces, si igualamos esto que está restando, al otro lado lo voy a mandar a sumar, ¿no? Como está restando acá, masa por gravedad. ¿Listo? Ya, entonces, hasta ahí tenemos dos ecuaciones que nos va a servir para demostrar lo que nos piden, ¿no? Ya, entonces, a ver, acá, a ver, vamos a reemplazar los datos que tenemos hasta el momento. Primero tenemos acá L es igual al momento de inercia. El momento de inercia es masa por longitud al cuadrado. ¿Ya? En este caso, pues, vendría a ser el momento de inercia, ¿no? Ya, acá, por ejemplo. Acá, ¿cuál sería correcto? ¿Masa por radio al cuadrado? O acá nos pide hacer de la esfera solamente. ¿Ya? Eso para no confundirnos. Esto lo voy a borrar. Esta parte no es longitud. En este caso, voy a poner acá para la esfera, ¿ya? Para la
esfera. Es una esfera pequeña. Entonces, directamente su momento de inercia va a ser igual a masa por radio de la esfera, en este caso. Ya es para la esfera. Esta parte es lo importante para el ejercicio, ¿no? Es para la esfera, ¿ya? Radio sería un radio pequeño, ¿no? Lo anotaremos la fórmula del momento de inercia de la esfera. ¿Cuánto es? A ver, acá está, es 2/5 masa de la esfera por radio de la esfera, ¿no ve? ¿Ya? Eso es de la esfera, ya, aparte. Ahora acá estamos hablando de esta esfera, pero es una esfera pequeña. Está girando, ¿no ve? Con respecto a esta marca, en este caso, esta circunferencia, esta marca de esta circunferencia, podemos decir, está girando con respecto a una circunferencia, ¿no ve? Entonces, acá en este ejercicio específicamente está tomando acá de esta circunferencia que está realizando. O sea, con respecto a esta circunferencia, el momento de inercia, ¿ya? Esa parte. Y lo está tomando directamente, como no está bien definido como no sabemos si es un cilindro o una esfera, directamente lo está considerando el momento de inercia va a ser igual a la masa por el radio, o sea, el radio de esta circunferencia, este radio, me refiero. O sea, momento de inercia es igual a masa por el radio al cuadrado. ¿Ve? Generalmente en cuerpos no definidos, que tienen una circunferencia o un círculo, lo ponen esto, ¿ya? Por eso en este caso no confundamos esta esferita, ¿no? O poner directo el momento de inercia de esta esfera. Vamos a poner el momento de inercia, pero con respecto a este círculo, directamente masa de la esfera por el radio que está formando con el círculo. ¿Ya? Esta parte es medio confusa. Hasta yo cuando lo he resuelto el ejercicio, pero esta parte es el guacho, ¿no? La pescada, digamos. Lo está tomando de esta manera. ¿Ya? Acá voy a poner no confundir. Ya. Entonces esta parte ya va a ser el momento de inercia del péndulo. Va a ser igual a masa por el radio al cuadrado por la velocidad angular. A ver, lo vamos a mantener, a ver, la velocidad angular. ¿Ya? Tenemos que asemejarnos a esto, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar acá, en esta parte. Voy a agarrar esta pequeña fracción de este triángulo que tenemos acá. Ya. Acá tenemos R y acá tenemos la longitud. Y el ángulo está en esta parte. ¿Ve? De acá voy a sacar una relación para que L esté en función de R o viceversa. En este caso, R sería, ¿no ve? Para poder reemplazar acá. Entonces, seno del ángulo, seno de este ángulo va a ser igual a cateto opuesto R sobre la hipotenusa.
que es L. Entonces, nosotros queremos hallar R, ¿no ve? Entonces vamos a despejar R. R despejando, este que está dividiendo, lo voy a mandar a multiplicar. L por el seno del ángulo. Listo. Ya tenemos ahí. Ya, y esta parte. Esta parte también quiero hallar la velocidad angular, cuánto vale. Entonces acá voy a trabajar en estas dos ecuaciones. Como se suele hacer en dinámica circular, vamos a dividir, en este caso, la ecuación 1 entre la ecuación 2. Voy a poner, dividimos la ecuación 1 entre la ecuación 2. ¿Ya? Entonces voy a copiar la ecuación 1. Tensión, seno del ángulo, igual masa por velocidad angular al cuadrado sobre R. Sobre, acá, tensión, coseno del ángulo, igual masa por gravedad. Masa por gravedad. ¿Listo? Entonces, de acá, la división se va a simplificar tensión con tensión, masa con masa. ¿Ya? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar seno cuadrado sobre coseno. Igual. Acá nos queda velocidad angular al cuadrado por R sobre la gravedad. Entonces, de acá lo que voy a hacer es despejar la velocidad angular. A ver, lo vamos a despejar. ¿Cómo vendría a ser despejando? Esta gravedad que está dividiendo lo mando a multiplicar, ¿no? A ver, lo vamos a despejar. Esta gravedad pasa a multiplicar. Acá nos queda seno del ángulo sobre coseno del ángulo. En este caso estamos trabajando solo con este ángulo, ¿no ven? Tanto para el diagrama de cuerpo libre, acá también el mismo ángulo, ¿ya? Acá estamos despejando la velocidad angular. La gravedad, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. El radio acá, como está multiplicando, va a pasar a dividir. Y esta, como está como potencia, al otro lado pasa como raíz. ¿Ya? Ya, entonces, esta parte, esta ecuación, a ver, número, lo llamaremos 3. Y esta va a ser la ecuación número 4, ¿ya? Entonces, estas dos ecuaciones vamos a reemplazarlas en acá. Yo voy a poner directamente reemplazo la ecuación 3 y la ecuación 4. Entonces, la cantidad de movimiento angular es igual masa radio al cuadrado. Ahora radio dijimos que vale longitud por el seno del ángulo. ¿Ve? Entonces, como está al cuadrado, ambos van a estar al cuadrado. Longitud al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo. ¿Ya? Y por último, pues vamos a reemplazar la velocidad angular. Acá. En vez de velocidad angular, ponemos raíz de seno del ángulo por gravedad sobre coseno del ángulo por el radio. Seno del ángulo por gravedad. Si es por gravedad. Acá coseno del ángulo por el radio. Listo. Ya, entonces hasta ahí ya tendríamos el avance.
A ver, ¿qué más nos faltaría en esta parte? Ya. Ahora tenemos que asemejarlo, ¿no? A esta fórmula. A ver, viendo cómo lo asemejamos. Ya tenemos prácticamente resuelto, ¿no? Pero hay que asemejarlo ahora. Ver acá, en esta parte. Acá también nos falta, ¿no? Reemplazar el radio. Como es el mismo radio, podemos reemplazar esta misma ecuación. Eso es lo que nos falta. Entonces vamos a reemplazarlo. A ver, acá mismo, ¿no? L es igual a masa por longitud al cuadrado por el seno cuadrado por acá es seno al cuadrado o seno del ángulo por gravedad sobre coseno del ángulo. Ahora en vez de radio voy a poner, ¿dónde está? Longitud por el seno del ángulo, ¿vale? Entonces pongo longitud por el seno del ángulo. Ya, entonces ahí le vamos a cerrar todo esto. Entonces acá se va a reemplazar el seno con el seno. ¿Ya? Ahí vamos a copiar lo que queda. Y para terminar tenemos que demostrar acá masa, longitud al cuadrado, seno al cuadrado del ángulo, por acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar gravedad sobre coseno del ángulo por longitud. ¿Ve? Eso nos queda. Ya, entonces para que todo esté en raíz cuadrada, acá lo voy a elevar a raíz y también lo voy a elevar todo a la potencia cuadrada. ¿Ya? Ya se va a simplificar, ¿no ve? Entonces, acomodando, ya como ya está todo esto en raíz cuadrada, todo ya va a estar en la raíz. Todo ya está en raíz. Todo ya está en la raíz y vamos a reemplazar. Acá, como también lo elevamos al cuadrado para que esté en la raíz, va a ser m al cuadrado. M al cuadrado. Acá L al cuadrado. Al cuadrado va a ser L. 2 por 2 va a ser 4, ¿no? L al cuarto. Por. Acá seno al cuadrado. Seno. 2 por 2, 4. Seno a la cuarta del ángulo. Por la gravedad. Ya, abajo queda coseno del ángulo por L. Acá tenemos L, ¿no? L. Entonces vamos a eliminar esta L con una de estas L. Entonces va a quedar aquí al cubo. Y entonces vamos a llegar al resultado final. Un resultado final. Masa al cuadrado, L al cubo, seno a la cuarta del ángulo por gravedad. Abajo solo queda coseno del ángulo, ¿ve?
Ya, entonces esa sería la respuesta. Sería la velocidad, en este caso la cantidad de movimiento angular, ¿no? O el momento angular. ¿Ya? Nada, para llegar a esta fórmula hemos tenido que hacer varios reemplazos, ¿no? A ver, vamos a verificar que sea esa la respuesta. A ver, lo voy a copiar. Esto. Ya, ahora sí. Vamos a... Ahora sí se ve, ¿no? Ya, acá está. L. A ver, masa al cuadrado, gravedad, longitud al cubo por el seno a la cuarta del ángulo sobre coseno, ¿no ve? Está demostrado. ¿Han visto? Hemos aplicado en este caso esta fórmula de aceleración centrípeta, dinámica circular y esta parte que es importante en el ejercicio, ¿no? El momento de inercia, ¿ya? Esta parte es para justamente especial para estos casos, porque como pueden observar, está tomando la masa de la esfera, pero está tomando también el radio de este círculo, ¿ya? Entonces, cuando vean así un ejercicio de péndulo simple o péndulo cónico, van a pensar en este momento de inercia, ¿ya? Tomando en cuenta el radio del círculo. ¿No haber alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Parecía cortito, pero se ha hecho largo. A ver, preguntas. Acá lo voy a separar. No hemos aplicado esta parte, es dinámica. Esta acá es dinámica, ¿no? Le hemos reemplazado esta fórmula, el resultado de la de dinámica circular y esta fórmula, ¿no? A ver, preguntas, compañeros. ¿No hay preguntas? ¿Me están escuchando? Capaz no estoy escuchando. A ver. Sí, líder, no, yo no tengo preguntas. Ya. Ya. Ya, esta parte, ¿no ves? Clave, medio confuso es. Porque toma la masa de la esfera y toma el radio de del círculo que está formando el péndulo. Pero les vuelvo a recalcar esa parte nomás. Como una fórmula, nótense en un péndulo, digamos. Y ya no se van a perder. Sí. Lo demás es dinámica. ¿Sí? Se puede también deducir que en este caso se está tomando el ángulo, la velocidad angular del péndulo, ¿no? O sea, la esfera está girando en torno al eje, ¿no? No es que ¿cómo diría? La esfera se está trasladando en relación al radio de ese eje, ¿no? No es que la esfera está girando dentro de lo que es el hilo tensor, digamos, ¿no?
Exacto, también, ¿no? Con respecto a la velocidad angular. Está trasladando, ¿no? Está girando. Esta parte lo vamos a remarcar, ¿no? La aceleración centrípeta, que toma en cuenta la velocidad angular. Esta no lo hemos usado. Y a ver qué más. Esto también, ¿no? La velocidad angular. Lo remarcaremos. Ya, eso sería. Pero no se estén quedando con las dudas. No, el concepto es el mismo que se usa en dinámica circular, ¿no ve? Está girando con una aceleración centrípeta, con una velocidad lineal, con una velocidad angular y con respecto a un radio, ¿no? Acá lo que estamos añadiendo ya es el momento de inercia del péndulo. En este caso, toma en cuenta la masa del péndulo y el radio de la circunferencia. En este caso, con respecto a este punto está girando, ¿no? Y es radio. ¿Y qué más estamos añadiendo? A ver. No, solo eso, ¿no? El momento de inercia. Ahorita la clave ha sido dinámica circular, ¿no ve? Determinar. Y también esta parte de trigonometría. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a continuar. Como no hay preguntas, pasaremos a movimiento armónico simple. ¿No? Ya han avanzado, ¿no ve? En teoría de este tema. Compañeros, a ver, les pregunto para ya ir a los ejercicios. Ya. Lo que cabe recalcar o rescatar de movimiento armónico simple, los que siempre les pescan en los exámenes. En este caso, son las velocidades máximas, la aceleración máxima, cuando la velocidad es cero, cuando la aceleración es cero, esa parte, ¿ya? Con respecto a acá, voy a colocarlo acá, ¿no? Más concreto. Sabemos que esto es la amplitud, ¿no ve? Es la amplitud. La amplitud, o también lo dicen la distancia máxima. Ya en este punto, ¿no? Esto vendría a ser. ¿Ya? Amplitud o distancia máxima. Acá, ahora con la velocidad. Con esto no hay problema, mucho no. Con la velocidad es lo que tenemos problemas. Ya, velocidad máxima, ¿cuándo se da? Con respecto a esta gráfica. La velocidad máxima se va a dar en los extremos, ¿ya? Eso recuérdense. Tanto acá como acá tiene una velocidad máxima, ¿ya? Y la fórmula es directamente amplitud por velocidad angular, ¿ya? ¿Y cuándo se da su velocidad mínima o cuándo su velocidad es cero? Cuando está en este punto. Acá lo voy a poner velocidad máxima en los extremos, ¿no? Y acá está la fórmula. Y la velocidad mínima igual a cero se va a dar en el punto de equilibrio, ¿ya? ¿No? Va a ser igual a cero. Cuando la amplitud es cero, ¿no ve? O sea, acá ya no tiene amplitud, entonces va a ser cero y en la fórmula directamente cero. Eso con respecto a velocidad. Ahora con respecto a aceleración, la aceleración máxima se va a dar, en este caso, ya ¿cómo vendría a ser?
¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya, con respecto a esta gráfica, a ver, vamos a ubicarnos. Ya, sería lo inverso, ¿no ve? De la velocidad. O sea, en este punto, en los extremos, acá y acá, sería la aceleración igual, a ver, acá, aceleración, tomando en cuenta esta gráfica. Mira, pueden observar, tenemos en el punto medio, por ejemplo, el punto medio va a ser, el punto medio de la aceleración es cero, y en el punto medio la velocidad es cero. Entonces, basándonos, es de la misma manera, ¿no? O sea, aceleración máxima se va a dar en los extremos. En los extremos. Igual que en la velocidad máxima. Aceleración máxima en los extremos. Y la fórmula es aceleración, en este caso, amplitud por velocidad angular al cuadrado. Y ahora para la aceleración mínima o para que sea cero, lo mismo, ¿no? En estos puntos medios o en el punto de equilibrio directamente. Acá la aceleración va a ser mínima o igual a cero. ¿Ya? ¿Listo? Esto es lo que cabe recalcar. Lo demás ya seguramente lo han tocado con los docentes. Hay varias fórmulas, ¿no ve? De movimiento armónico simple. Estas son las que me gustaría rescatar, ¿ya? Y también esta fórmula donde está con respecto a la distancia es la velocidad en cualquier punto, ¿ya? En función de la distancia. Nos dice que es igual a la velocidad angular por raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos el desplazamiento en ese punto. Esto vendría a ser para hallar la velocidad a una determinada distancia, ¿no? Por ejemplo, en este punto tenemos una distancia acá, una distancia X. Y queremos saber su velocidad en este punto exactamente. Entonces, con esta fórmula agarramos y con este dato de la distancia lo reemplazamos. La amplitud también nos lo va a dar. Y la velocidad angular. ¿Ya? Que voy a poner como fórmula 0, digamos. Para recordar. ¿Ya? A ver, solo eso. Para que lo tengan en cuenta. Porque yo tuve problemas cuando era estudiante con esta parte de la velocidad máxima, la aceleración máxima, la aceleración cuando es cero, la velocidad cuando es cero. ¿Ya? A ver, haremos entonces algunos ejercicios. ¿Qué hora estamos? Tenemos media hora, ¿no? Haremos por lo menos 2 ejercicios de movimiento armónico simple. ¿Saben cuándo es su examen? ¿Les dijeron algo los docentes? No, No, no se por el dice momento ¿No? que yo sepa. ¿Sí?
Ya. Porque ayer el ingeniero Jordán creo que me dijo ya va a ser el examen y por eso me estaba preguntando cuándo va a ser, tal vez les dijo, ¿no? Ya. Empezaremos entonces con movimiento armónico simple, acabo de poner. O igual movimiento armónico simple, ¿no ve? Más. Para los que son del más. Ya, entonces vamos a leer este primer ejercicio. Igual vamos a hacer de la práctica, ¿ya? Los ejercicios. ¿Tienen preguntas? Me dice. Nos dice una partícula cuya masa es de 1 gramo, vibra con movimiento armónico simple de 2 milímetros de amplitud. ¿Ya? Entonces vamos a ir anotándonos los datos. Este tema es relativamente corto, ¿ya? De movimiento armónico simple. Tranquilamente en una clase ya lo terminamos, pero como mañana también vamos a pasar, vamos a ir resolviendo la práctica, ¿ya? Ya, entonces vamos a anotar, primeramente nos dice la masa, que es 1 gramo, y también nos dice que es movimiento armónico simple y tiene 2 milímetros de amplitud. Entonces la amplitud va a ser igual a 2 milímetros. Su aceleración en el extremo de su recorrido es en el extremo, entonces vamos a ver acá. Miren, en el extremo nos dice de su recorrido. Y como les decía, en los extremos es la aceleración máxima, ¿verdad? Entonces la fórmula para la aceleración máxima es amplitud por velocidad angular al cuadrado. Ya en ahí ya nos da el dato. Entonces su aceleración en el extremo de su recorrido es, como dijimos, va a ser su aceleración máxima igual a 8,0 por 10. Acá seguramente es 10 al cubo, ¿ya? O 10 a la tercera, 10 al cubo. Metros sobre segundo cuadrado. Calcular la frecuencia del movimiento. La frecuencia. O igual es F, ¿no? F. Esto también no se confunda. Frecuencia, cuando solo nos dice frecuencia, es F. Y cuando nos dice frecuencia angular, es la velocidad angular, ¿ve? Frecuencia directamente es F y frecuencia angular ya lo vamos a borrar. Frecuencia angular es igual a velocidad angular, ¿ya? Eso. Entonces nos pide allá la frecuencia del movimiento y la velocidad de la partícula cuando pasa por la posición de equilibrio. Ya otra vez voy a volver acá. La posición de equilibrio dije que es esa línea, ¿no ve? Entonces la posición de equilibrio. La velocidad, ¿cuánto va a ser? En la posición de equilibrio la velocidad es igual a 0. ¿No? Entonces ahí ya tenemos el dato. ¿Dónde está? A ver, la velocidad de la partícula cuando pasa por la posición de equilibrio. Esa parte también vamos a analizarla. Velocidad. Ya. En la posición de equilibrio, la velocidad es mínima con respecto a la aceleración, ¿no? O a la velocidad máxima. Se asemeja a 0, nos dice acá. ¿Ya? Entonces vamos a empezar primeramente hallando la frecuencia. La frecuencia por fórmula es igual a lo inverso del periodo, ¿no ve? Y el periodo por fórmula aquí es igual. A ver el formulario. El periodo es igual a
frecuencia, en este caso es 2pi sobre velocidad angular o frecuencia angular. ¿Ve? Entonces tenemos que hallar la velocidad angular. Ahora ya tenemos la aceleración máxima. Entonces vamos a emplear esta fórmula para hallar la amplitud. La aceleración máxima es igual a frecuencia angular o velocidad angular al cuadrado, ¿no? Por la amplitud. Por la amplitud. Acá nos da la amplitud, también nos da la aceleración. Entonces yo de acá voy a despejar la velocidad angular. Aceleración máxima. Esta amplitud, como está multiplicando, lo voy a mandar a dividir. Acá, como está 2 está como potencia, al otro lado pasa como raíz cuadrada, ¿no? Y acá simplemente voy a reemplazar los datos. La aceleración máxima nos dice que es 8,0 por 10 al cubo por, en este caso acá está metros sobre segundo cuadrado, ¿no ve? Y abajo la amplitud en milímetros está, lo vamos a llevar a metros. Vendría a ser 2 por 10 a la menos 3, ¿no ve? Metros. Entonces, en metros voy a llevarlo. Lo estoy llevando 2 por 10 a la menos 3 metros. Acá se va a ir metro con metro. Y este segundo cuadrado con la raíz se va a cancelar. Y nos va a quedar en segundos o en radianes sobre segundo en todo caso. ¿No ve? Porque va a estar en el denominador. Abajo va a estar segundo. Y arriba, como es adimensional, va a ser radianes sobre segundo. Entonces, ¿cuánto nos sale nuestra frecuencia angular o nuestra velocidad angular? A ver, ayúdenme con el cálculo. A ver cuánto nos sale. Las fórmulas. A mí me sale 2000. 2000 sale Auxi. 2000 radianes sobre segundo, ¿no ve? Entonces es una velocidad angular bastante alta, ¿no? Va a girar demasiado. Cuando tenemos estos casos, por eso en esta parte también se le llama velocidad mínima. Porque en este caso puede llegar a ser 0. Acá también lo pondremos. O puede tener un valor mínimo, ¿ya? Esa parte también cabe aclararlo. Puede ser igual a 0 o puede tener un valor pero mínimo, ¿ya? Como nos dice. Ya entonces ya tenemos nuestra velocidad angular, que es elevada. ¿Eso para qué queríamos? Para hallar el periodo, ¿no? Eso lo voy a poner en la ecuación 1. Entonces voy a poner acá en 1. En 1 reemplazo la frecuencia angular. Entonces el periodo va a ser igual a 2pi sobre frecuencia angular es 2000, ¿ve? 2000 radianes sobre segundo. Si esto nos va a salir en segundos, porque segundos va a subir y radianes es adimensional, ¿no ve?
Entonces, el periodo va a ser, a ver, ¿cuánto vendría a ser? Pi sobre 1000. ¿Cuánto es? 3.14 por 10 a la menos 3. 3,14 por 10 a la menos 3 segundos, ¿no? Ya, entonces ya tendríamos... Acá sería 3,1416, el valor de pi, ¿no ve? En todo caso, acá lo vamos a arreglar. Entonces, vamos a ponerlo el valor de pi para no eliminar lo que es los decimales. ¿Ya? 3,1416 seguro es, ¿no ve? Porque acá 2 se va a ir con este 2, nos va a quedar pi sobre 1000. Entonces, pi por 10 a la menos 3 segundos. ¿Ya? Ahora finalmente, este periodo lo vamos a reemplazar acá, en frecuencia. Ahora esto va a ser la ecuación 0. Entonces, en la ecuación 0, reemplazamos el valor de periodo. Entonces, la frecuencia va a ser igual a 2pi sobre el... en este caso está mal, ¿no? Es 1 sobre periodo, exacto. 1 sobre periodo. ¿Cuánto vendría a ser la frecuencia entonces? Periodo es pi por 10 a la menos 3 segundos. Y 1 sobre segundo va a ser... ¿Cuánto nos sale? 318,31 me dio. 318,31. Acá 1 sobre segundo va a ser igual a hertz, ¿no ve? Hertz. Unidades de frecuencia. Va a dar una vuelta en este caso sería... va a dar esta cantidad, una vuelta en esta cantidad de tiempo, ¿no ve? O sea, una vuelta en 3,1416 por 10 a la menos 3 segundos. Ya, entonces la frecuencia va a ser de 318,31 Hz. Los demás sacaron lo mismo. Ya, entonces la tenemos una frecuencia de 318. ¿Ya? Ahora nos pide allá la velocidad. Y la velocidad en la posición de equilibrio, ¿no? En este punto. Velocidad mínima. A ver, ¿dónde estamos? Acá. En la velocidad mínima. Esta parte está. Calcular la frecuencia del movimiento y la velocidad de la partícula cuando pasa por la posición de equilibrio, nos dice, ¿no? Y la posición de equilibrio es esta. Entonces tendría que ser 0 la velocidad, ¿verdad? Entonces acá vamos a recalcar. Parece que... ahí, ¿no? Pasa por posición de equilibrio. Entonces va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces ya tenemos la frecuencia y la velocidad. ¿Ve? Entonces, viendo el resultado, ¿cuál inciso es?
Ver, vendría a ser el inciso A, pero la velocidad aquí está variando. Ahora les explico. Acá no sé si el enunciado está mal. A ver, vamos a poner, en el otro caso va a ser velocidad en el extremo, ¿ya? Velocidad en el extremo. En los extremos. ¿Ya? Ya miren acá la velocidad en los extremos vamos a hallar. No acá mismo en los extremos, la velocidad. En los extremos tiene una velocidad máxima. Acá les dije, ¿no? Entonces vamos a hallar nosotros esa velocidad. La velocidad máxima en todo caso, en los extremos. La velocidad máxima nos dice que es amplitud por velocidad angular. Entonces voy a reemplazar velocidad máxima es igual a la amplitud. La amplitud es igual a 2 milímetros, ¿no? O, como lo habíamos anotado acá, la amplitud 2 por 10 a la menos 3 metros. 2 por 10 a la menos 3 metros por la velocidad angular. La velocidad angular es 2000 radianes sobre segundo. 2000 radianes sobre segundo. Entonces acá va a ser metros sobre segundo, ¿no ve? ¿Y cuánto nos sale nuestra velocidad máxima? Metros sobre segundo. ¿Cuánto nos sale? 4 medio. 4 nos sale, ¿no ve? Entonces la velocidad máxima, que en este caso es de los extremos, ¿no ve? Entonces en este caso ya con las respuestas que nos da, esa es la que coincidiría. Pero acá el enunciado nos dice, no, pasa por la posición de equilibrio. Si acá es la posición de equilibrio y lo corregiremos acá, ¿no? Posición. Acá nos dice su aceleración en el extremo del recorrido, nos dice. Acá entonces lo pondremos velocidad en el extremo del recorrido. Ya. Listo. ¿No? Tomando en cuenta esto. No tal y como está en la gráfica. Ya. A ver, vamos a pasar. A ver, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿No? Este tema más que todo es fórmulas, ¿no ven? No sé si se han dado cuenta, varias fórmulas y reemplazar los datos. A ver, preguntas, dudas. ¿Qué hora tenemos? Tenemos 10, 13 minutos, un hito más haremos. Ya vamos a pasar al siguiente, como no hay preguntas. Ya han avanzado resortes en serie y en paralelo para hacer este ejercicio, si no es para mañana lo dejamos. Son cortitos estos ejercicios. A ver, ¿alguien? ¿Ya han pasado en serie y en paralelo? Acá lo voy a anotar, resortes en serie. Sí, hoy día hemos entrado a ese tema. Resortes en serie. Ya, perfecto. Perfecto, entonces. Entonces, resorte. Para recordar, ¿no? El resorte. A ver, lo vamos a hacer con su gráfica más. Acá. Tenemos un resorte y tenemos otro resorte. Y acá tenemos otro resorte.
¿no? Acá están en paralelo. Y todo esto estuviera en serie, ¿no? Serie. Listo. Entonces, para los resortes en paralelo. No olvide poner su nombre. Esto va a ser K1. Esto va a ser K2. Esto va a ser K3. Para los resortes en paralelo, tenemos, lo único que hay que hacer es sumar. K total, lo voy a poner 1. ¿Ya? Entonces la suma de estos va a ser K total 1. Entonces en paralelo lo único que hay que hacer es sumarlos. K1 más K2. Listo. Ahora en serie, en este caso ya vendría a ser K total, porque ya es de todo el sistema. Y en serie es viceversa, al revés. 1 sobre K total es igual. La suma de los dos, en este caso es, ya sumaremos K total 1 más K3. ¿Lo ve? Entonces tenemos 1 sobre K total 1 más 1 sobre K3. Listo. Esto es paralelo. Y esto es cuando son en serie. ¿Ya? Un pequeño resumen. Ya, entonces vamos a anotar los datos que nos da este ejercicio. ¿Ya? Nos dice un bloque de 3 kilogramos. Masa del bloque es igual a 3 kilogramos. Cuelga de una cuerda unida a dos resortes nos da las constantes de los resortes, K1 y K2. Así que K1 es igual a 100 newton sobre metro y K2 es igual a 200 newton sobre metro. Arreglados en paralelo, ya nos dice, está en paralelo, ¿ve? A un resorte cuando cuelga de este sistema verticalmente en equilibrio, el sistema de resortes se estira desde su posición de equilibrio y el bloque se deja en libertad, o sea, desde acá, ¿no? La posición de equilibrio y se va a estirar y su amplitud va a ir aumentando. ¿Ya? Determinar la frecuencia angular. Acá ya nos dice frecuencia angular. Entonces va a ser la velocidad angular, ¿no? El máximo alargamiento, o sea, X máximo. Y del resorte oscilante, la velocidad máxima. También nos pide la velocidad máxima. La amplitud que oscila es de 0,5 metros. Ahí también nos da la amplitud. 0,5 metros. Entonces hay que hallar 3 datos. Ya, entonces acá es fórmulas y aplicar de los resortes en paralelo. Nos dice que están en paralelo. Entonces vamos a empezar por eso. Solución. Para los resortes, yo voy a decir para los resortes. Entonces, como están en paralelo, lo único que hay que hacer es sumarlos, ¿verdad? Como solo son 2 resortes, va a ser directamente un K total de todo el sistema. K total. Entonces, K total va a ser igual a la suma de los 2 resortes. K1 más K2. Igual
Entonces, K1 vale 100 más K2 vale 200. Ambos newton sobre metro. Entonces, nuestro K equivalente o K total vale 300, ¿no? 300 newton sobre metro. ¿Listo? Entonces ya esto ya se representa como si ya fuera un resorte, ¿no? Su equivalente, supongamos, acá como si ya fuera solo un resorte, ya se representa así. La masa M y esto ya va a ser K total, ¿no? Entonces solo tenemos un bloque y su resorte. Entonces ahora queremos hallar la frecuencia angular. ¿Qué fórmula podemos emplear? Sabiendo que tenemos la masa y constante de rigidez. La frecuencia angular es igual, por fórmula. A ver, también en el formulario que les di hay varias fórmulas, ¿no? La frecuencia angular es igual a K sobre M. En este caso va a ser K total, ¿no ve? K total sobre la masa. Entonces, de acá tenemos la constante de rigidez, tenemos K, y también tenemos la masa. Entonces hay que reemplazar nomás los datos, ¿no ve? K total vale 300 newton sobre metro. La masa vale 3 kilogramos. Acá ya vamos a hacer el análisis dimensional. Newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Este metro se va a quedar abajo. Sobre kilogramo. Entonces, se va a ir kilogramo con kilogramo y metro con metro. Nos va a quedar segundo cuadrado. Y con esta raíz nos va a quedar radianos sobre segundo. A ver cuánto nos da nuestra frecuencia angular. Sería 10, creo, ¿no? Sí. 300. Sí, ¿no? 10. Exacto. 10 radianes sobre segundo. Listo, ya tenemos la frecuencia angular. Ahora para la distancia máxima o desplazamiento máximo. La distancia más la altitud. Determina la frecuencia, el máximo alargamiento, ¿no ve? Como les dije, el máximo alargamiento, la distancia máxima es igual a la amplitud. Entonces nosotros solo eso vamos a recalcar acá. Distancia máxima es igual a la amplitud, entonces va a ser igual a 0,5 metros. Ya tenemos. Por último, la velocidad máxima. ¿Puedes prender la luz? ¿Cerrar las cortinas? La velocidad máxima Sí, sigo. es igual. Nuevamente vemos la fórmula. Velocidad máxima es igual a amplitud por velocidad angular. Amplitud por velocidad angular. La amplitud nos dice que es 0,5 metros por la velocidad angular. Acabamos de encontrarlo, es 10 radianes sobre segundo. Entonces la velocidad máxima, ¿cuánto es? 0,5 por 10, 5, ¿no? Igual a 5 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, estas serían nuestras respuestas, ¿no? Desplazamiento máximo, frecuencia angular o velocidad angular y la velocidad lineal máxima. Entonces, vamos a ver nuestras respuestas. Velocidad angular es 10. En este caso solo está dando dos respuestas, ¿no?
No está la distancia y la velocidad. Sería el inciso D, ¿no ve? ¿No? La distancia 0,5 metros, entonces la distancia máxima 0,5 metros y la velocidad máxima 5 metros por segundo, ¿no ve? Entonces sería el inciso D. A ver, compañeros, ¿alguna pregunta con respecto al ejercicio? ¿Dudas? Creo que se entiende todo. Nos puede, pero enviar para ir repasando lo que se ha avanzado el día de hoy, ¿no? Sí, sí, voy a enviar como cada clase les envió, los voy a enviar, no se preocupen. Ya, entonces mañana, compañeros, como me iban diciendo, a las 5:30, ¿está bien? En la tarde, Ok. o alguien, Está bien. 5:30. ¿Ya? Vamos a terminar esto, lo que es movimiento armónico simple. Y para así al próximo viernes ya dar un repaso de todo, un examen pasado podemos resolver, cosa que para la otra semana ya que van a hacer los exámenes y estén listos. ¿Ya? Entonces mañana 5:30, no se olviden. Esto lo voy a enviar al grupo. Ya no hay dudas, ¿no, compañeros? Mañana a las Tengo 5:30. una duda. Ya, entonces nos vemos el día de Yo mañana. tengo una duda, perdón. ¿Perdón? Perdón, que yo tengo una duda. A ver, dime. Eh, eh, el movimiento rotatorio, si una polea no tiene masa, entonces puede decirse que tiene la misma tensión. Ah, ya, ya. Sí, generalmente las poleas no tienen masa. A ver. Casi en todos los ejercicios nos dicen, ¿no? Que ¿Crees? ¿dónde está? Acá. ¿No ve? Está polea, ¿no ve? Sí, Ya, acá es una tensión y acá son diferentes tensiones. Pero esta es, como es la misma cuerda, es la misma tensión. ¿Ya? está bien. Ya, y generalmente no, este tipo de poleas, por ejemplo, no tomamos en cuenta la masa de esta polea. O sea, esta masa, ¿no ve? Masa es igual a cero. O también, en caso que se tomaría, supongamos, ya tendría aquí una rigidez, ¿no ve? La polea. Acá ya tendría una rigidez y la cuerda estaría acá. Y ahí, en este caso, como hay una rigidez, estas tensiones ya variarían. Esta tensión ya sería diferente, supongamos, a esta, ¿no? Porque acá va a tener una rigidez y ya va a ser variar un poco. ¿Ya? Eso sería. Ya, pero mañana vamos a completar ya los ejercicios. Esto también vamos a aclarar, vamos a ver. Ya, compañeros, entonces pueden retirarse, ya estamos ahora. Nos vemos el día de mañana, entonces, 5:30. ¿Puede contarme en la lista de participación? Yo he entrado 4:40 más o menos, o 4:30. Ah, sí, sí, la lista, no lo saqué. Ya me olvidé hasta de la lista. Gracias por recordarme, a ver. Ahí no salió la lista justo ahora. A ver, ahí está, ya salió. A ver, vamos a copiar. Vamos a copiar la lista. Un rato.
El que me dijo de la velocidad angular, ya vamos a... ¿O quiénes me dijeron? Creo que fueron dos, ¿no? De la aceleración centrípeta, lo que les pregunté. A ver, compañeros, ¿quiénes eran los que han participado? A ver, el que me dijo de la aceleración, ¿quién era? Yo lo hice. Ya sé, nombre. Jorge Laura. Ah, ya, Jorge Laura. Y el otro compañero eran dos, ¿no ve? Otro que ha empezado. Uy, ya se ha retirado. Sebastián Mendoza. ¿Mm? Sebastián Mendoza. No se escucha, compañeros. Perdón. Sebastián Mendoza. Ah, ya, Sebastián Mendoza. Ah, ya listo, compañeros. Ya está la lista, ya. Entonces nos vemos el día de mañana. Pueden retirarse, compañeros. Hasta mañana. Mañana, sí, gracias. Sí. Hasta mañana, hasta mañana. Vamos a guardar. Esto vamos a mandar. Y nos falta un ejercicio de acá. Esto vamos a copiarlo. ¿Dónde estamos?